Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Gracias por unirte esta tarde. Vamos a tener un tema maravilloso que tiene que ver con lo que estamos pasando en esta época difícil, puesto que yo siento que Dios está llamando a nuestros corazones para que nosotros nos esforcemos cada día y nos mantengamos unidos buscando el nombre del Señor. Nos mantengamos avanzando delante del Señor, nos mantengamos siguiendo sus pisadas, como dice la palabra. Eh, Apocalipsis 14 nos indica que hubo un grupo de personas que seguían sus pisadas. Amén. Y ese grupo de personas realmente son aquellos que realmente lo aman, son aquellos que realmente le siguen no porque las cosas están bien, sino porque ellos han decidido y saben a dónde llegar. Así es que esta tarde quiero que tú me acompañes eh, a ver este tema que se llama esforzados y valientes. ¿Por qué razón es importante ver este tema? Porque ahora más que nunca necesitamos nosotros determinarnos a ser hombres y mujeres esforzados y valientes para poder vencer a las tinieblas, esas tinieblas que han llegado sobre la tierra, esas tinieblas que actualmente lo podemos sentir a través de situaciones en momentos difíciles, cómo actúan en nuestras vidas. Pero en esta tarde vamos a aprender cómo tú y yo vamos a poder hacernos esforzados y valientes a través de la palabra. Y para ello quiero que tú veas que la Biblia habla de un hombre que recibió la instrucción de esforzarse y de ser valiente, porque Dios tenía un plan para su vida. Dios tenía un plan para que él, hermano, hermana, fuera el medio para que él distribuyera la heredad de Dios a su pueblo. Y eso lo vemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7. Escrito está: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, hermano, aquí le estaba hablando el Señor a Josué de una manera muy personal. Y yo creo que así como él habló a Josué, él también te está hablando a ti y a mí. Yo quiero que tú lo tomes de esa manera esta tarde, para que la palabra ya haga efecto en nuestras vidas. Primeramente le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón le estaba diciendo esta palabra Dios a su siervo Josué? Porque Dios tenía un plan para su vida. Dios tenía un propósito que cumplir mediante Josué. Querido hermana y hermana, quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida y tiene algo que cumplir a través de ti hacia muchas otras personas. Yo te pido que tú le preguntes al Señor si todavía estás, tal vez no sepas exactamente cuál es la razón. Dile: Señor, muéstrame. Pero una de las cosas que sí quiero compartirte prontamente es que Dios nos ha elegido a nosotros para que nosotros compartamos su palabra, para que nosotros, hermanos, le hagamos conocer su nombre, para que nosotros podamos compartir con alguien más acerca de él. Lo bueno que es Él, que tú y yo testifiquemos a otras personas de lo que Él ha hecho últimamente por nuestras vidas, en nuestras vidas, por nuestras familias. Tenemos que testificar. Dios ha tenido un plan para ti y para mí. Por esa razón nos envió a esta tierra. Pero en esta tarde nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira, hermanos, en el versículo 7 puedes ver exactamente una vez más la palabra esfuérzate. Pero mire, hermano, lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí se agrega la palabra muy, que tiene que ver con mucho, hermanos, hermanos, algo extra, que tiene que ver con no solamente como la primera parte en el versículo 6, de esfuérzate y sé valiente, sino aquí dice: esfuérzate y sé muy valiente.
hermanos, porque sabes que para eso Dios nos ha llamado. Necesitamos ser muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. De cuidar, hermanos, de obedecer a su palabra. Que nosotros no tropecemos. Aquel hombre, aquella mujer que se confía, es muy probable que pueda tropezarse, pero la palabra es muy clara diciéndonos en esta tarde, esfuérzate y sé muy valiente. Bendito sea el Señor. Dios nos ha dado instrucciones mediante su palabra. Dios nos ha dado instrucciones mediante sus siervos que nosotros podemos escuchar en estos días. Oh, bendito sea el Señor. Y hoy en esta tarde nos está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente porque tú vas a ser un instrumento para mí. Mientras tú estés aquí en esta tierra, yo quiero usarte, quiero bendecir tu vida, quiero hacer algo, oh, mediante de ti, por medio de ti. Hermano, hermana, la segunda parte del versículo 7 dice, no te apartes de ella, de la ley, no te apartes de las instrucciones que el Señor te da, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bendito sea el Señor. Dios quiere prosperarnos, pero tenemos que esforzarnos y ser muy valiente. Dios quiere hacer algo de nuevo en nuestras vidas en este año, pero necesitamos ser esforzados y valientes. Quiero compartir contigo lo que significa esta palabra valiente en el diccionario, hermanos, en el diccionario bíblico. Hay una palabra, hermanos, que me llamó la atención, que es el número 553, que significa estar alerta, que significa obstinar, que significa prevalecer, significa resolver, significa esforzarse, fortalecer, fuerte, afirmar, dar aliento, significa animar. Significa apresurar, confirmar, crecer. Bendito sea el Señor. Aquí hay algo interesante en el significado de esta palabra. Amad. Tú lo puedes encontrar en la concordancia bíblica en el número 553 y te vas a dar cuenta de lo que tiene que ver con la valentía. Oh, bendito sea el Señor. A veces pensamos que ser valiente es ser, hermanos, aventados, caminar y no importando qué es lo que vaya a pasar. No, la palabra es muy clara y nos enseña que necesitamos, hermanos, ser fuertes. También tiene que ver con alentar, tiene que ver con animar, tiene que ver con ayudar, tiene que ver con consolidar, con crecer. Bendito sea el Señor. Y luego hay otra palabra que es, hermanos, que tú lo puedes encontrar en el número 1368, que es Gibor, que significa grande, significa hombre, significa jinete, significa diestro, significa eficaz, guerrero, significa fuerte, significa majestad, majestuoso, principal, robusto. Oh, bendito sea el Señor. Aquí el Señor, hermanos, esta palabra está mostrando de lo que realmente es el Señor. Es un hombre, hermanos, digo hombre, guerrero, hermanos, pero hermanos, valiente. Es el Cristo, hermano, el guerrero valiente, el Gibor. Él es nuestro ejemplo. Jesús vino como hombre, dice la palabra, a la tierra y Él nos mostró cómo ser un Gibor. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego también quiero agregar un poco más, y hay otra palabra que es la 2428, que tiene que ver con fuerza de hombres, medios u otros recursos. Hermanos, es cuando tú buscas, hermanos, los medios que el Señor te ha dado para que tú seas un hombre valiente. Hermanos, una de las cosas más grandiosas que Dios nos ha dado es su palabra. Es cuando tú haces un esfuerzo y te respaldas en ella. Cuando tú haces un esfuerzo y empiezas a memorizar la bendita palabra, tú te empiezas a volver fuerte, valiente, bendito sea el Señor, poderoso. Porque eso es lo que significa esta palabra también, 24-28. Jael, la palabra Jael, que tiene que ver con virtuoso, con virtud,
con ser apto. Bendito sea el Señor. Dios quiere gente apta, gente virtuosa para pelear en el nombre de Jesús. Así es, hermano, Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Y miren, hermanos, aquí hay algo que quiero que tú veas conmigo. Éxodo 15, capítulo 15, versículo 11. Escrito está: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Aquí hay tres preguntas, hermanos. Este versículo consta de tres preguntas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Bendito sea el Señor, porque Él es un hombre, Gibor, valiente. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Él es el valiente que nos está dando la pauta a seguir, nos está enseñando a cómo actuar. Bendito sea el Señor. Esa es la razón por la cual era muy importante mostrarte este versículo o esos versículos, porque necesitamos estar atentos. Dice la palabra que el valiente guerrero es Jehová de los ejércitos, en santidad, en maravillas, en hazañas y en prodigios. Miren, hermanos, si queremos que Él sea nuestro ejemplo, entonces tenemos que empezar, hermanos, para que busquemos la santidad. Si tú quieres ser un hombre guerrero valiente, una mujer esforzada y valiente, punto número uno, es necesario la santidad. La santidad tiene que ver con apartarse, con alejarse, con separarse de lo que nos gusta ver, hacer o oír. ¿Por qué? Porque la palabra declara que el valiente guerrero es Jehová de los ejércitos, en santidad, en maravillas, en hazañas y en prodigios. Pero lo curioso de esto es que pone en primer lugar o describe la palabra santidad, lo cual tiene que ver, hermanos, como el ejemplo perfecto para todo aquel que quiere realmente ser un guerrero valiente. Alabado sea el Señor. Y esa es la razón por la cual, hermanos, aquí podemos ver en el versículo 13 de Éxodo capítulo 15, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán. Bendito sea el Señor. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Mire qué es lo que pasa cuando hay un hombre, una mujer valiente, esforzada, hermano, viviendo en santidad. Los pueblos lo oyen y tiemblan. Si se apodera el dolor de la tierra de los filisteos, hermanos, el enemigo empieza, hermanos, a tener, oh, bendito sea el Señor, empieza a huir, empieza a tener temor, oh, porque hay un valiente que está ahí levantándose en ese hogar donde tú vives. Hay un valiente, un guerrero que se está levantando a medianoche o en la madrugada, en la mañana, a mediodía, a darle gracias, a glorificar y a decirle al Señor, quiero vivir en santidad. Y se esfuerza durante el día viviendo en santidad en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, cuando obtenemos esa naturaleza de valentía de parte de Dios, algo sucede en nuestras vidas. Los enemigos se dan cuenta que eres una persona esforzada y valiente, entregada a Dios, y se dan cuenta que tienes ya el respaldo de Dios. No es porque tú seas muy bueno, no es porque seas muy fuerte físicamente, no es porque tu apariencia sea perfecta, no, sino ellos ven el respaldo de Dios en tu vida, y esa es la razón por la cual no tienen otro remedio más que huir. Y como consecuencia se turban, tiemblan, se acobardan, y sobre ellos viene temblor y espanto. Alabados al Señor. Bien, hermanos, el enemigo conoce este principio espiritual, y esa es la razón por la cual él trata de traer eso
precisamente a nuestras vidas, trata de hacernos temblar, trata de espantarnos, trata de traernos aflicción. Hermanos, para que nosotros no confiemos, no tengamos la fortaleza para continuar. Él conoce ese principio espiritual. Por esa razón, Él trata de hacer exactamente lo mismo para con los hijos de Dios. Pero hoy en esta tarde vamos a levantarnos tú y yo y vamos a decirle al Señor como nunca antes, digámosle, yo quiero esa naturaleza de valentía para mi vida, Señor. Yo quiero esa porción tuya, esa naturaleza, Señor amado, que tú tienes para mí. Ponlo ahora, porque tú eres el valiente y tú puedes darme esa porción que yo necesito para este día, para estos días, para estos años que vienen. Miren los supuestos valientes del enemigo cuando se enfrentan con los valientes de Dios. Los hijos del Dios viviendo en consagración, me refiero a ellos específicamente, su valentía carnal se empieza a desvanecer y se vuelven cobardes, atrayendo temblor y espanto. Y quiero que tú lo veas, hermano, aquí exactamente en el versículo 15. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Oh, bendito sea el Señor. Tú puedes ver aquí cómo el enemigo empieza a sobrecogerlos, el temblor, y hermanos empiezan a huir. Continúa diciendo la palabra, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Oh, alabado sea el Señor. El versículo 16 dice, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo mudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, bendito sea el Señor, hasta que Él venga por nosotros, querido hermano, el enemigo va a permanecer lejos de nuestras vidas. Hay poder en el nombre de Jesucristo Jesús, pero el Señor está buscando hacerte un hombre, una mujer esforzado y valiente, un jovencito esforzado y valiente, un niño esforzado y valiente. Tú puedes ser grande, útil en las manos del Señor. Oh, querido niño, querido hermanito que me estás viendo, si tú piensas que Dios no puede usar tu vida, quiero decirte que Él usó a un niñito llamado Samuel. Él hablaba con él. Él era un mensajero para Elí, el sumo sacerdote. Tenía tal vez unos 5 o 6 años y Dios lo usaba. Por eso quiero decirte que Dios quiere usarte. Dios quiere usarte porque podemos verlo en la palabra. Y tú, joven, adolescente, quiero decirte que Dios usó a un joven llamado José para llevar la palabra, primeramente a su familia, después a los grandes hombres de Egipto. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú seas un joven valiente, un joven esforzado. Bendito sea el Señor. Porque el enemigo tiene que huir de nuestras vidas. El enemigo ha querido hacernos mucho daño, ha querido atemorizarnos, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Tenemos que levantarnos como pueblo, hermanos, a levantar el nombre del Señor, a clamar con todo nuestro corazón y a pedir que ponga su naturaleza de valentía en nuestras vidas. Génesis capítulo 19, versículo 17, escrito está, el ángel le dijo a Lot, escapa al monte. Pero ¿saben qué, hermanos? Él no quiso ir al monte. Él quiso ir a Zoar, a un lugar insignificante. Él no quiso refugiarse en el monte. Él quiso irse a un lugar donde él creía que era lo correcto. Miren cómo las malas decisiones, hermanos, nos llevan a situaciones muy críticas en nuestras vidas, naturalmente y espiritualmente. Pero hoy yo sé que, hermanos, hemos aprendido que el pueblo que habita en el monte y habita en él, pueden descender para vencer a sus enemigos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Si tú estás habitando en el monte, tú vas a poder ascender y descender. Oh, bendito sea el Señor, y puedes ser útil en las manos de Dios. ¿Por qué te dije todo esto? Porque en Jueces capítulo 3, versículo 27, podemos leer lo siguiente.
Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, bendito sea el Señor, y él iba delante de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué descendieron? Porque ellos vivían en el monte, se refugiaban en el monte. Versículo 28, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno, bendito sea el Señor. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Bendito sea el Señor. Solamente hay una manera de vencer a aquellos hombres valientes del enemigo, porque también hay hombres valientes del enemigo. Bendito sea el Señor. Cuando tú y yo vivimos en el monte, cuando tú y yo estamos en el monte, oh, bendito sea el Señor. Te dije la otra vez que el monte tiene que ver con ir a la presencia del Señor, con mantenerte debajo de sus pies, con mantenerte buscándole ahí, con mantenerte siempre alejándote de las cosas que había en Sodoma y en Gomorra, con mantenerte, oh, bendito sea el Señor, alabando y glorificando a Dios. Aunque se levanten, hermanos, hombres valientes, como dice la palabra, estos hombres eran 10,000 hombres de guerra. Los moabitas, hermanos, eran hombres de guerra, todos valientes y todos hombres de guerra, dice la palabra, pero no escapó ninguno. Hay poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, hacernos hombres valientes para que nuestro enemigo se vaya, no escape. Oh, en el nombre de Jesús, y de una vez podamos nosotros, hermanos, vencerlos con el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser hombres esforzados y valientes. Esa es la razón por la cual Dios nos pide permanecer armados. Dios quiere armarte mediante su palabra. Dios quiere darnos su palabra. Muchas veces Dios nos lo da y la olvidamos. Se nos es difícil muchas veces memorizar la palabra, pero hoy en esta tarde, si tú quieres ser un hombre valiente, quiero decirte que más vale que empecemos a memorizar la bendita palabra, por lo menos un versículo por semana, les decía yo a los hermanos, pero si tú puedes hacer uno diario, qué mejor, porque esa es tu arma para poder vencer al enemigo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Mateo capítulo 4 cuando el Señor fue llevado al desierto? Fue llevado por el Espíritu, dice la palabra, y empezó a ayunar. Y al final del ayuno tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el enemigo se aprovechó y se acercó y empezó ahí a ponerle tentaciones. Pero mire cómo contestó nuestro bendito Señor Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Y él pronunciaba la palabra, hermanos. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que a él solamente servirás, que a él solamente adorarás. Escrito está, hermano, tú y yo podemos ver esa bendita palabra, ese ejemplo. Por esa razón Dios quiere que nos armemos de su palabra, tengamos la palabra viva en nuestros corazones para que nosotros, hermanos, podamos vencer cuando sea necesario. Quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Eso significa, hermano, que tú y yo necesitamos ser armados o estar armados. ¿Cómo se arma uno espiritualmente? La única manera de armarnos espiritualmente es a través de la palabra, a través de memorizar la palabra, para que en el momento preciso, hermano, tú puedas decir la palabra, puedas confesar la palabra.
como podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra que al final de su ayuno, hermanos, tuvo hambre y el enemigo aprovechó ese momento para traer esa tentación, para tentarle, pero hubo una gran victoria, hermanos, porque él usó la palabra. Él dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que estemos armados, porque los que suben, hermanos, a pelear en contra del enemigo son los valientes. Los valientes han aprendido a subir y también a descender. Ellos suben y descienden. Ellos conocen a dónde ir. Ellos van a los pies de Jesucristo, van a la montaña, se refugian ahí y aprenden algo más. Se arman de la palabra. Bendito sea el Señor. Ahora mismo tú te estás armando de la palabra si tú estás guardando esta palabra en tu corazón. Y más aún si tú dices, yo quiero obedecer esta bendita palabra, tú estás agarrando, por decirlo así, armas que el enemigo sí lo puede ver porque son armas espirituales. Y al acostarte, al dormirte, tú te acuerdas de la palabra y tratas de memorizar un versículo, 2, 3, hermano, y eso empieza a formarse una gran arma. Oh, bendito sea el Señor. Es lo que quiere el Señor para que nosotros podamos vencer al enemigo. Josué capítulo 10, versículo 7 dice la palabra, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Había un pueblo, pero no todos subieron, solamente los hombres valientes, porque ellos han aprendido a correr, han aprendido a refugiarse, han sabido ir al monte. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos. Los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. ¿Se dan cuenta cómo Dios actúa cuando nosotros llegamos a ser hombres valientes? Dios nos usa para eliminar a nuestros enemigos. Dios nos usa para eliminar esos enemigos que tienes en tu alma, en tu mente, en tus sentimientos. No poder olvidar cosas que te pasó. Dios usa la palabra. Dios te quiere hacer un hombre valiente para derribar, para poner atrás todos tus recuerdos que te impiden a seguir fielmente delante del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. El versículo 21 dice, todo el pueblo volvió sano y salvo. Aleluya. Es ese pueblo valiente. Hermanos, Dios protege a ese pueblo. Los cubre con el poder de su sangre. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando ellos vuelven al campamento, hermanos, hubo algo, hermanos, que pudieron ver los hijos de Israel, los que estaban ahí, que no hubo nadie, que ninguno de los valientes hermanos habían tenido ni siquiera, hermanos, un rasguño. Entonces Josué les dice, abrid la entrada de la cueva y sacad de ellas a los 5 reyes. ¿Saben qué, hermanos? Hay algo que Dios nos enseña a través de esta bendita palabra. Los valientes, cuando, hermanos, subimos y cuando regresamos a descansar un poco, por decirlo así, los valientes no descansan. ¿Por qué? Porque van y checan quiénes hay todavía en el campamento. Y me refiero a los enemigos, a los que se levantan contra nosotros. Espiritualmente hablando, tenemos enemigos dentro de nuestros corazones. Aquí habla de 5 reyes, los cuales, hermanos, espiritualmente esos reyes nos hablan de que tienen poder, tienen autoridad, que gobiernan aún, porque son reyes. Pero, hermanos, cuando Dios nos los entrega, te lo muestra y te dice, estos son los detalles en los cuales tú tienes que trabajar, hijo mío, hija mía. No te descuides, solamente avanza, solamente mantente firme. Y mire, hermanos, yo quiero que tú veas una demostración que hizo Josué y estos valientes hacia esos 5 hombres. Hermanos, una vez que venzamos o que venzcamos al enemigo exterior,
También podemos vencer al enemigo que se encuentra en nuestro territorio, en nuestro corazón. En el caso de Josué y los hombres valientes, después de vencer a los moabitas, volvieron para acabar con los reyes que tenían en cautiverio en su ciudad. Y el versículo 23 dice, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. El versículo 24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra, esto es, los principales de la gente, de los valientes que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Recuerden, queridos hermanos, que el cuello representa la voluntad. Dios quiere que venzcamos la voluntad humana, nuestra voluntad que se levanta, la voluntad que está corrompida, que está, hermanos, que ha sido torcida. Dios quiere que sea esta voluntad subyugada a la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver esa demostración de cómo ellos lo hicieron y cómo tú y yo tenemos que hacerlo cada día, entregar esa voluntad torcida a Dios, decirle al Señor, restaura mi voluntad, restaura lo que ha estado torcido, lo que ha sido torcido. Perdón, Señor, si yo te he fallado y, Señor, por causa de esas fallas fue torcida mi voluntad. Yo te lo entrego. Perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona mis iniquidades, perdona mis traspasos. El versículo 25 dice, Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Así es que de aquí en adelante tienes que entender, querido hermano, que Dios quiere usar nuestras vidas para pelear en contra del enemigo, pero es necesario estar armados y ser valientes en el nombre de Jesucristo. Oh, bendito sea el Señor. Una vez que hagamos eso, hermanos, podemos, hermanos, ser fieles, ser poderosos espiritualmente hablando, ser un gibor, porque para entonces tendríamos ya la naturaleza del Señor en nuestras vidas. Su naturaleza ha sido ya formada en los corazones. Has aprendido algo esta noche y tú has querido ser un hombre valiente. Quiero decirte que Dios está escuchando y está anotando tu nombre en su libreta. Esa libreta donde lleva los nombres de los valientes. A partir de ahora, no más vamos a correr a Zoar, al lugar insignificante, sino vamos a correr al monte. Alabado sea el Señor. Y esa es la razón por la cual hoy te quiero invitar a que hagamos una oración delante del Dios Todopoderoso, para comprometernos, para decirle, Señor, yo realmente sí quiero ir al monte, yo realmente sí quiero que uses mi vida, que me hagas un guerrero, un gibor, Dios mío, que tú me ayudes, me enseñes, oh Dios amado, que yo pueda, Señor, obedecer a tu palabra, que yo pueda continuar cada momento, que tú me permitas estar aquí en este planeta Tierra. Yo quiero ser un hombre valiente. En el nombre de Jesús, Dios amado, aquí hay un pueblo que está, Señor, pidiendo, que está clamando, que este Señor está siendo sincero delante de ti. Un pueblo que ha podido ver, Dios mío, cómo está su vida espiritual. Un pueblo, Dios amado, que también ha entendido que para poder vencer al enemigo necesitamos ser esforzados y valientes. Un pueblo que ha querido, Dios mío, oh Dios mío, tomar una decisión el día de hoy, a partir de hoy, para que podamos ser valientes, Dios mío. Señor amado, ayúdanos, oh Dios. Danos ese deseo para memorizar tu palabra, para poder armarnos, Dios mío, para poner esa arma, Dios amado, para poder manejar esa espada, como dice tu palabra en el libro de Efesios capítulo 6. Oh Dios amado, que Dios mío, no es la armadura, Señor amado, es la palabra, la espada de la palabra, oh Señor, en el nombre de Jesucristo.
Padre, fortalece a mis hermanas, hermanos, jóvenes, niños que están viendo esta transmisión. Fortalécelos, ayúdalos, guíalos a toda verdad. Dios mío, que tu unción, Señor amado, fluya en esos momentos sus corazones. Oh, Dios mío, que tu poder, Señor, llegue en esos momentos a sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Cualquier situación que están cruzando en el nombre de Jesús, sea echado lejos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias hoy y siempre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, hermano, si tú tienes algo que comentar, puedes escribirme en el chat, podemos ver y regresarte la respuesta. Si tú tuvieses alguna pregunta, que Dios te bendiga mucho, que la paz, el amor y la luz del Señor Jesucristo inunde tu vida hoy y siempre. Amén.